Clase número 19. Vamos a repasar lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Una revisión de lo que hemos dado. Nosotros habíamos dicho que íbamos a ver un capítulo nuevo, que era el número 8, donde no íbamos a tratar nuevas variables físicas. Seguimos con fuerza, masa, velocidad, aceleración, desplazamiento, tiempo. Pero hoy lo vamos a ver desde otro punto de vista. Un punto de vista, Nadia, ¿cómo le va? Un punto de vista donde está grabando, ¿se acordó de grabar? Un punto de vista Sí, donde nos va a ser muy útil para resolver problemas de choque. ¿Sí? Cuando tengamos problemas de choque, nunca vamos a dudar en que ese problema lo vamos a hacer por impulso y cantidad de movimiento. Y vimos 4 ecuaciones que fueron: la primera, la cantidad de movimiento, que le podemos llamar cantidad de movimiento lineal, cantidad de movimiento solo o momento lineal. ¿Sí? La cantidad de movimiento es una magnitud que se escribe con un vector P y es igual al producto de la masa del cuerpo por el vector velocidad. P y B tienen la misma dirección y sentido, y esa cantidad de movimiento es directamente proporcional a la masa del cuerpo y a la velocidad que posee. Por eso cantidad de movimiento, cuánto movimiento posee ese cuerpo. ¿Sí? Fue Newton el primero en referirse en la física moderna a la cantidad de movimiento. Él estudió a partir de la cantidad de movimiento, y es esta magnitud que surge de la masa y la velocidad. Bien, Newton estableció su segunda ley de Newton de esta manera, diciendo que la fuerza neta, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, sobre una partícula, es igual a la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento de la partícula. ¿Sí? Y así fue como Newton escribió su segunda ley, y no en términos de la aceleración como hemos visto. ¿Sí? Esta fue la experiencia que él hizo, y esta fue la segunda ley de Newton que él planteó. Le llamó momentum a la cantidad de movimiento. Bien, después tenemos el impulso de la fuerza neta. El impulso es una cantidad vectorial. J, impulso, es vectorial. Su dirección y sentido es el mismo que el de la fuerza neta. Y su magnitud es el producto de la fuerza neta, o sea, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, por el tiempo que actúa esta fuerza neta. ¿Sí? Y por último tenemos el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. ¿Sí? Que sería tal cual nosotros hemos ido desarrollando en los tres enfoques que estamos haciendo. En el enfoque por la segunda ley de Newton, en la ecuación fundamental es suma de fuerza, masa por aceleración. En las consideraciones energéticas, en trabajo y energía, la ecuación fundamental que hemos utilizado nosotros es el teorema de trabajo y energía cinética. La suma de todos los trabajos es igual a la variación de energía cinética, o la variante, que es la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa, igual a la variación de energía mecánica. Una de esas dos son indistintas. Y la tercera opción, que es el impulso y la cantidad de movimiento, se da por este teorema. ¿Qué dice este teorema? El impulso J de la fuerza neta que actúa sobre una partícula durante un intervalo de tiempo es igual al cambio de la cantidad de movimiento de la partícula durante ese intervalo. ¿Sí? La variación de la cantidad de movimiento es igual al impulso de la fuerza neta, ¿sí? Que se ejerce sobre una partícula en un determinado intervalo de tiempo. Bien, estas ecuaciones, si ustedes se fijan, son vectorial, 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 vectorial. Es todo vectorial. ¿Cómo lo trabajamos? Por componentes. En X, Y, Z. En nuestro caso, X, Y o X, solamente si es un movimiento en una dirección. Si el movimiento es en una dirección, X. Si es en dos direcciones, X, Y. Hoy vamos a empezar a ver choques en una dirección, y si tenemos tiempo, vamos a ver en dos.
¿Sí? Cuando planteamos en una, solamente vamos a trabajar, por ejemplo, con todo X. Cuando el choque es en dos direcciones, voy a tener que plantear en X y en Y. ¿Sí? Bien, bien. Vamos a ver ahora, ¿se está escuchando bien? ¿Está todo bien? ¿Tengo alguien que, para interactuar? ¿Para que me vaya diciendo? Sí, por Santiago. lo menos acá se escucha bien. Sí, Bien. profe, se escucha. Karina, Sí, sí, se escucha bien, profe. ¿vos sos? ¿Cómo es tu Yo nombre? era Santiago. ¿Santiago de Surieta? Sí, sí. Ah, muy bien. A vos te mandé un mail estos días, ¿no? Sí. A vos fue el que te Sí, mandé sí, el por mail, lo de la actividad. por lo de la actividad. Bien, muy bien, Santiago. Bien. ¿Y la otra chica, Karina? ¿O no? ¿Bernaola? Bueno, no sé, no me escucho. Bien, veamos, veamos. Nosotros hablamos del principio de conservación de la energía. ¿Sí? Ya habíamos dicho que cuando sobre un cuerpo la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa era cero, bien porque solo actuaban fuerzas gravitatorias o porque ninguna de las fuerzas que actuaba sobre el cuerpo producía trabajo, se conservaba la energía. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tiro un cuerpo hacia arriba, una vez que sale de mi mano, la única fuerza que actúa es la fuerza gravitatoria. Y esa fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa. Por lo tanto, en el movimiento de tiro vertical y caída libre, el cuerpo va a conservar su energía mecánica. Y esa energía mecánica está dada por la suma de la energía potencial y la energía cinética. En este caso, hablamos de energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Porque si el cuerpo se moviera en un plano inclinado, por ejemplo, comprimo con un resorte y se mueve por un plano inclinado y no hay fricción con el plano, ahí tenemos tres tipos de energía: la energía potencial elástica, la potencial gravitatoria y la cinética. ¿Sí? Bien. Bueno, en este caso, volviendo al ejemplo de que tiro el cuerpo hacia arriba, el cuerpo aumenta su altura y pierde velocidad. Cuando cae, disminuye su altura y gana velocidad. Cambia la energía cinética, cambia la energía potencial gravitatoria, pero la mecánica, que es la suma de las dos, se mantiene constante. Ahí se cumple el principio de conservación de la energía mecánica. Recuerden que cuando hablamos de energía mecánica es cinética más potencial. Que la potencial puede ser elástica o gravitatoria. Bien. La cinética por ahora para nosotros es solamente la energía cinética de traslación. Después, cuando veamos los cuerpos en rotación, vamos a ver que hay otra energía cinética, que es la energía cinética del cuerpo en rotación. ¿Sí? Si una polea está girando, no tiene energía cinética de traslación, no se traslada a ningún lado, está siempre en el mismo lugar, pero se está moviendo, tiene velocidad angular. En ese caso, esa polea va a tener energía cinética de rotación. Muy bien, dicho esto, es que pasemos ahora a analizar el principio de conservación de P, de la cantidad de movimiento. ¿Sí? El concepto de cantidad de movimiento tiene especial importancia en situaciones en que dos o más cuerpos interactúan. ¿Sí? Por ejemplo, en un choque. Por ejemplo, en un choque de dos cuerpos. ¿Sí? Bien, el cuerpo A y el cuerpo AB colisionan. La fuerza de interacción que va a haber entre esos dos cuerpos es mucho más grande que el resto de las fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan sobre cada cuerpo? Bueno, en ese cuerpo A yo veo que tengo la normal y el peso. Y el cuerpo B, normal y peso. Y después, sobre el cuerpo B, tengo la fuerza que hace A sobre B. Y sobre el cuerpo A, tengo la fuerza de B sobre A. ¿Cómo se llaman esas dos fuerzas? ¿Qué son esas dos fuerzas? A ver. Pares de acción y reacción. Son pares de acción y reacción. ¿Por qué son pares de acción y reacción? Porque están en la que B le hace A y la que A le hace a B. Son fuerzas que están en dos cuerpos distintos y los pares de acción y reacción estaban en dos cuerpos distintos. N y P no son pares de acción y reacción porque actúan sobre el mismo cuerpo. Si bien, en este caso, N y P son iguales en módulo.
tienen distinto sentido, pero tienen el mismo módulo, pero no son par de acción y reacción, porque están actuando sobre A y sobre B. Sí son par de acción y reacción la fuerza de interacción entre los dos cuerpos. Si yo sumara esas 6 fuerzas, ¿cuánto me daría? Si yo sumo todas esas fuerzas que tengo ahí, la normal, el peso A, la normal B, el peso B, y la fuerza que A y B se hacen mutuamente. Cero. Cero. ¿Sí? Cero. ¿Por qué? Esta más esta es cero, NB más esta y esta es cero, esta y esta es cero, esta y esta es cero. O sea que se anulan todas entre sí. Por lo tanto, en el instante del choque, en el instante que los dos cuerpos chocan, no importa cómo sea ese choque, en el instante que chocan, la suma de las fuerzas exteriores es cero. La fuerza neta es cero. Eso se cumple en un choque. ¿Qué decía la segunda ley de Newton? Decía que la fuerza neta que actúa sobre una partícula es igual a la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento que actúa sobre la partícula. ¿Sí? Pregunto yo, si esto es cero, todo esto, la suma de la fuerza es cero, ¿qué le pasa a delta P? Delta P es cero, ¿sí o no? ¿Sí? Esto pasa para allá por cero y me queda delta P cero. Y delta P es un P final menos un P inicial igual a cero. ¿Cómo es el P final y el P inicial entonces? Si P final menos P inicial es cero, ¿cómo son esos P? Iguales. Iguales. ¿Sí? Quiere decir, chicos, que en este caso, opuesto no, iguales. Porque cuando pasa el P final, el P inicial pasa para el otro lado, me queda que P inicial y es igual a P final. ¿Sí? Bien. Sí. Perfecto, perfecto. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué conclusión saco yo? Que si la suma de las fuerzas exteriores es cero, si la suma de las fuerzas exteriores es cero, se conserva la cantidad de movimiento. ¿Sí? Si la suma vectorial de las fuerzas externas sobre un sistema, aquí estoy hablando del sistema, el sistema está compuesto por, en este caso, por dos cuerpos, podría estar compuesto por tres. Es cero, la cantidad de movimiento total del sistema es constante. ¿Sí? Y esto es el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Yo siempre pregunto en los exámenes, ¿por qué en un choque se conserva la cantidad de movimiento? Y los alumnos me dicen, ¿por qué sí? Porque es un choque. No, se conserva la cantidad de movimiento porque la suma de las fuerzas exteriores que actúan sobre el sistema es nula. Y por la segunda ley de Newton en términos de cantidad de movimiento, si la suma de las fuerzas exteriores es nula, delta P es cero. Por lo tanto, la P antes del choque es igual a la P después del choque. Un instante antes del choque tiene el mismo P que un instante después del choque. ¿Sí? Si hubiera una fuerza neta, distinta de cero, generaría que no se conservaría la cantidad de movimiento. Pero en los choques nunca hay ninguna otra fuerza. Y siempre los choques se dan con la fuerza de interacción mucho más grande que la normal y el peso. Este principio permite resolver algunos problemas de una forma más simple que si tuviéramos que calcular la fuerza. Conviene que reflexionemos sobre lo que significa sistema aislado. En estos sistemas decimos que es nula la resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre él, pero nada decimos de las fuerzas interiores, es decir, de las diferentes fuerzas de las partes del sistema que pueden ejercerse entre sí. Bien,
Entonces, estamos hablando de que las fuerzas exteriores son cero. Veamos un poquito qué pasa con las fuerzas interiores. Si alguno de los chicos alguna vez fue a cazar o a tirar, eh, nosotros cuando disparamos un proyectil, con un revólver no se siente mucho, pero con una escopeta, sentimos, tenemos que apoyar bien sobre el hombro porque tenemos como la bala sale para adelante, pero nosotros nos da un golpe hacia atrás el fusil. ¿Sí? Que si nos agarra descuidado, por ahí nos tumba al piso. ¿Sí? O nos golpea el hombro y nos duele. ¿Qué sucede? La resultante de las fuerzas exteriores es nula. ¿Sí? Sin embargo, sobre la escopeta, ante una fuerza dibujada en azul, que es la causante del retroceso del arma, y la fuerza dibujada en rojo, que es la que hace avanzar a la bala. Esas dos fuerzas son fuerzas internas, que son iguales y opuestas, son par de acción y reacción, que están en equilibrio. ¿Sí? Entre los fenómenos que se pueden explicar fácilmente con el principio de conservación de la cantidad de movimiento, se encuentran los bloques de bolas de billar o los vehículos, cuando chocan, la propulsión de algunos peces al arrojar agua hacia atrás, los cohetes, ¿sí? Los cañones de propulsión a choque, a choque aplicada a los aviones, a reacción. Bueno, muchos de esos ejemplos se producen por la interacción entre una reacción y una acción. ¿Sí? Que por ejemplo está en el agua, en el pez cuando larga el agua hacia atrás, en en estos sistemas donde para impulsarlo el cohete va hacia arriba y todo esta va hacia abajo, ¿sí? Entonces siempre se repite esta condición de que las fuerzas internas tienen que estar en equilibrio. Muy bien. Eso nos va a permitir hablar de choques. Choques. Repito, cada vez que tengamos que resolver un problema de choque, vamos a venir a impulso y cantidad de movimiento. ¿Qué es un choque? Primero, el choque puede ser en una o dos direcciones, ¿sí? Y el choque lo definimos como la situación en que dos cuerpos, en este caso dos, pueden ser tres también, ejercen uno sobre otro fuerzas muy grandes en tiempos muy cortos, ¿sí? Es una colisión entre dos cuerpos, vamos a hablar de dos cuerpos, es una colisión entre dos cuerpos que se produce en un intervalo de tiempo muy chico y los dos cuerpos interactúan con fuerzas muy grandes, ¿sí? Cuando choca en la ruta el Fiat 147 y el camión, ¿sí? La fuerza que el camión le hace al Fiat 600, así el Fiat 147, y la fuerza que el Fiat 147 le hace al camión es la misma, ¿sí? La fuerza de interacción es la misma. Ahora, el camión se le rayó el paragolpe y el Fiat 147 quedó todo destrozado. ¿Por qué? Porque esa fuerza grande al camión, que tiene una masa importante y una enorme paragolpes, ¿sí? No le hizo más que un rayoncito. Esa fuerza no estaba preparada para el pequeño auto de poca masa y le generó que se deformara todo, que se rompiera todo el auto, ¿sí? Pero la fuerza de interacción entre los dos es igual. Para el camión esa fuerza es chica, para el auto es grandísima y se deforma, se rompe todo. ¿Sí? Bien. ¿Nosotros qué vamos a utilizar para describir los choques? La ley de la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a pensar que nuestro choque, la cantidad de movimiento antes y después va a ser siempre igual. ¿Eso depende del choque? No. En todos los choques que veamos, que son tres tipos, que ahora vamos a ver, la cantidad de movimiento en los tres se va a conservar. ¿Por qué se va a conservar la cantidad de movimiento en los tres choques? Porque la suma de las fuerzas exteriores, independientemente de cómo sea el choque, es nula. Si la suma de las fuerzas exteriores es nula, se conserva la cantidad de movimiento. ¿Cómo vamos a resolver este tipo de problemas? Primero que es una resolución vectorial. Segundo, que lo vamos a hacer como si fueran en energía, en dos estados.
un estado 1 inicial y un estado 2 final. Nosotros le vamos a llamar así, estado inicial 1, estado final 2. ¿Sí? Estado antes del choque, después del choque. ¿Qué tipos de choque hay? Nosotros vamos a ver 3 tipos de choque. 2 bastante reales que se dan a menudo y uno ideal o de laboratorio que es muy difícil llegar a verlo. ¿Sí? Los 3 tipos de choque son choque inelástico, totalmente inelástico y choque plástico. ¿Sí? Elástico, totalmente inelástico y choque plástico. Bien. Choque elástico, perdón. Inelástico, elástico y totalmente inelástico. ¿Qué es un choque inelástico? Es el choque que se da con mayor frecuencia. ¿Sí? Se conserva la cantidad de movimiento, pero el choque genera una pérdida de energía. ¿Sí? Esa pérdida de energía se convierte en sonido, en ruido, en calor. ¿Sí? El mismo choque hace que, si los dos autos tenían una energía cinética antes del choque, de 100 joules, chocan y después el joule que tiene menos energía. Se disipó energía cinética. Pero, repito, sí se conservó la cantidad de movimiento. Se conserva la cantidad de movimiento y no se conserva la energía cinética. Choque totalmente inelástico o perfectamente inelástico, como ustedes lo quieran llamar. De las dos maneras lo van a encontrar en los libros. Yo le llamo totalmente inelástico. ¿Qué es? ¿Es un choque inelástico? ¿Qué quiere decir? Es un choque donde se conserva la cantidad de movimiento, donde hay pérdida de energía, pero la diferencia con el anterior es que en el choque inelástico los cuerpos chocan y salen. Y en el totalmente inelástico se pegan, quedan unidos, salen los dos juntitos después del choque. ¿Sí? O sea, choque inelástico, viene la bolita A, la bolita B, rebotan, por ejemplo. O salen los dos para el mismo lado con distinta velocidad. Bueno, totalmente inelástico, los dos se juntan y salen juntitos. Para la derecha, para la izquierda, para donde sea. Juntitos. ¿Sí? Nosotros teníamos en el laboratorio, lamentablemente no podemos ir al laboratorio, teníamos unos carritos que los movemos sobre unos rieles y tenemos unos sensores conectados a una computadora que nos miden velocidad. Y el carrito yo lo puedo poner de un lado, un extremo, tiene un imán. Y del otro extremo tiene un abrojo, un abrojito. Entonces, si vos pones los dos autos que con los abrojos, cuando chocan, se pegan y salen juntos. Si vos los pones con los imanes, cuando llega uno al lado del otro, rebotan. ¿Sí? Bien, entonces en función de cómo es la superficie, puede ser que se quede pegado o puede ser que no se quede pegado, que se separen. Estos dos choques son con pérdida de energía cinética. El choque elástico o plástico, que es un choque ideal porque no solo se conserva la cantidad de movimiento, sino también, la energía cinética. Un choque elástico es aquel que no hay pérdida de energía cinética. Un choque elástico sería esto, que yo tomo una bolita, una pelotita de tenis, la suelto, ¿sí? Pega contra el piso y rebota. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando yo hago esta experiencia? Tiro la bolita de 2 metros de alto, rebota, 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 al quinto o sexto rebote y quedó en el piso. ¿Qué pasó? Perdió energía porque tenía una energía cinética cuando llegaba al piso, pegó en el piso y no salió con la misma energía cinética porque rebotó con menos velocidad. Y volvió a caer con una energía cinética y volvió. A la cuarta vez perdió tanto que se detuvo. Eso es un choque real, es un choque inelástico. Pérdida de energía cinética. ¿Cómo sería ese choque elástico? Que yo hoy dejo la pelotita picando, me voy a dormir esta noche, me levanto mañana y la pelotita sigue picando. ¿Por qué? Porque no perdió energía. Por eso digo, es un choque ideal. ¿Sí? Que se puede generar en el laboratorio quitándole la fricción, haciendo modificando algunos parámetros, pero si no, no es un choque que se va a dar fácilmente. Bien, entonces, tipo de choque, inelástico y elástico.
El inelástico y el elástico se separan después del choque. El elástico además conserva la energía cinética. Y el perfectamente inelástico pierde energía cinética, pero quedan enganchados, ¿sí? Quedan unidos. Bueno, vamos a ver cómo vamos a resolver problemas de choque inelástico. Elástico y totalmente inelástico. Bien. Voy a pensar lo siguiente. Fíjense, tengo el bloque A y el bloque B. Bien. Estamos hablando de choque en una dirección, ¿sí? Estamos todos y lo vamos a llamar la dirección X. Tengo la velocidad del bloque A, la velocidad del bloque B. Le pongo el 1 acá, este BA1, ¿qué es BA1? La velocidad, es la componente, porque es X, es la componente del cuerpo A1 antes del choque. BA2 es la X, es la componente del cuerpo A después del choque. 2 después, 1 antes. ¿Sí? Lo mismo B. BB1X, que es la componente de la velocidad del cuerpo B antes del choque. BB2X, la componente de la velocidad de B después del choque. ¿Se entiende eso? Entonces, 1 y 2 lo vamos a referir para antes y después. Pero acá yo lo estoy planteando directamente por componentes. Por lo tanto, si yo tengo componentes, lo que tendré que hacer antes de esto es definir un sistema de referencia. ¿Sí? ¿Qué es definir un sistema de referencia? Indicar, en este caso, el eje X para dónde va a ser positivo. Si el eje X lo voy a poner positivo para allá, esta componente y esta componente son positivas. Esta componente y esta son negativas. ¿Sí? Eso yo creo que ya se sabe de antes. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que planteo? Tengo que saber qué es un choque inelástico. Tengo que saber qué es un choque inelástico. Un choque inelástico era aquel que se conservaba la energía, que se conservaba la cantidad de movimiento, pero no se conservaba la energía cinética. Había pérdida de energía cinética. Entonces voy a plantear la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Entre qué? Entre antes del choque y después del choque. Por lo tanto, como en este caso la suma de las fuerzas exteriores es nula, P antes es igual a P después. P1 es igual a P sub 2. Y en este caso no lo planteo vectorialmente, sino lo planteo por las componentes en X. Y fíjense, ¿qué es P1X? Es la cantidad de movimiento del sistema antes de el choque. O sea, la masa, la cantidad de movimiento es la masa por velocidad. La masa por la componente de la velocidad. Y en este caso este número va a ser positivo. Más la masa B por la componente de la velocidad. Que este número va a ser negativo. Sí, de acuerdo al dibujo de acá. Bien, eso va a ser igual a la cantidad de movimiento después del choque del sistema. O sea, de A y de B. La masa de A por la componente de la velocidad después del choque, la masa de B por la componente de la velocidad después del choque. Bien, evidentemente para resolver este problema, fíjense yo acá marqué, se conserva la cantidad de movimiento antes y después del choque, no se conserva la energía cinética. Este problema tiene una sola ecuación. Tiene una sola ecuación. Por lo tanto, solamente se puede resolver este problema si yo acá tengo 6 variables, las 2 masas y las 4 velocidades. Mi problema tiene solución cuando conozca 5 de esas 6. Si no conozco 5 de esas 6 variables, no puedo calcular mi incógnita. O sea, si yo conozco las 2 masas y la velocidad antes del choque, no puedo calcular las 2 velocidades después. No hay forma. ¿Sí? Tendré que tener una, medir una para calcular la otra. Bien. A esa ecuación, esta ecuación que la voy a usar siempre, le pongo número 1. ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación 1?
que se conserva la cantidad de movimiento en el eje X. ¿Sí? Entonces, cada vez que tengo un problema de choque inelástico, planteo la ecuación número 1. Muy bien. Puede ser que algunas velocidades sean cero, puede ser que este esté en reposo y este choque con este. Entonces esto acá se anula, ¿no es cierto? Bien. Profe, en el Vamos ejemplo que nos a... diste en el ejemplo que nos diste la semana pasada, de que una pelota golpeada contra una pared sería inelástico. O sea, lo Sí. plantearíamos de esta manera. Choque contra la pared inelástico. Cuando choca contra la raqueta le hace un impulso, le ejerce un impulso. Por lo tanto, ahí no hay conservación de la cantidad de movimiento. Porque la variación de la cantidad de movimiento es igual al impulso de la fuerza neta. Entonces ahí no es que el choque es elástico o inelástico, sino ahí hay un impulso de una fuerza neta que es la que yo con la raqueta le estoy dando al cuerpo. ¿Sí? Pero la pelotita cuando choca contra la pared, en realidad lo que está, el segundo cuerpo es la pared, ¿sí? Que sigue estando en reposo. ¿Está? Bien, pero hay pérdida de energía. No es un choque elástico. Porque si no llegaría a 10, saldría a 10 y eso no pasa. Bueno, muy bien. Muy bien. Vamos al segundo choque. Totalmente inelástico. Fíjense qué pasa en el choque totalmente inelástico. Antes del choque, igual que antes. Después del choque, ¿qué pasa? Los dos cuerpos salen unidos, se pegaron y los dos se mueven con la misma velocidad, porque se mueven pegados. Por lo tanto, acá no hay 6 variables, sino 5. Las dos masas y las 3 velocidades. Bien, entonces, en este caso, la velocidad, la componente de la velocidad de A después del choque y la componente de la velocidad de B después del choque son iguales. ¿Sí? Son las dos iguales. Esas dos incógnitas se convierten en una sola. ¿Por qué? Porque son las mismas, porque viajan unidos. Bien. ¿Qué es lo que voy a plantear? Conservación de la cantidad de movimiento. Voy a volver a plantear la ecuación 1. Pero ahora, como esta velocidad y esta velocidad es igual a B2X, directamente voy a poner B2X, acá factor común, y me va a quedar la expresión de esta manera. Nuevamente no se conserva la energía cinética, ¿sí? Y a acá me equivoqué, esta ecuación, esa va ahí. Esa ecuación le voy a llamar 1'. Es igual a la 1, pero acá tiene esta variante de que en lugar de tener dos incógnitas, hay una sola incógnita. Si ustedes ponen la 1, también pueden resolver haciendo este pasito ustedes. Pero le llamé 1' para diferenciarlo un poquitito por esto. ¿Se entiende? Entonces, si el choque es totalmente inelástico o inelástico, voy a usar la 1 o la variante 1'. Fíjense ahora qué lío va a ser, que yo lo voy a simplificar para que a ustedes les resulte fácil, el tema de cuando el choque es elástico. Bien, ¿estamos? Bien, fíjense, marqué yo en amarillo porque vamos a suponer que estas son las incógnitas. Choque elástico, 1 y 2, antes y después, A y B. Y estas, no conozco las velocidades después del choque. En realidad el problema puede pedirme cualquier cosa, no necesariamente esas dos, ¿sí? Pero vamos a suponer que a mí me está pidiendo calcular esas velocidades, las dos velocidades finales, y me dicen que el choque es elástico. Cuidado, una cuestión importante. Cuando a mí me den un problema, esto es una cosa que siempre nos equivocamos. Me dan un problema, leo un problema, yo no lo puedo pensar como elástico si en el enunciado del problema no me lo dice. Choca el cuerpo A con el cuerpo B, Buah, no puedo decir, es un choque elástico. No. Solamente voy a plantear esto que vamos a ver ahora si en el enunciado del problema me dice que choca elásticamente, que el choque es elástico, ¿sí? Si no me lo dice, yo no lo puedo suponer. ¿Entiende esto? Solamente voy a plantear esto que vamos a ver ahora
si en el enunciado del problema me dice choque elástico. Bien. ¿Qué es lo que voy a usar? Conservación de la cantidad de movimiento, sí. Conservación de la energía cinética. Que la energía cinética antes del choque es igual que a la energía cinética después del choque. Evidentemente ahora tengo dos ecuaciones, la de energía cinética y la conservación de la cantidad de movimiento. Y dos incógnitas. Por eso puedo calcular estas dos incógnitas. Porque tengo una nueva ecuación. Una segunda ecuación. Vamos a ver esas dos ecuaciones cómo son. Primero voy a establecer un sistema de referencia. Positivo hacia la derecha. ¿Sí? Bien. Voy a escribir la ecuación 1. Nuevamente, la cantidad 1, la componente de la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la componente de la cantidad de movimiento después del choque. ¿Sí? Recuerden que P1X es masa por B1X, masa por componente de velocidad. Bien, esa es la ecuación 1. Sigue vigente. La voy a escribir así. Voy a hacer que en el primer bien, ¿por qué voy a hacer esto? Porque yo ahora voy a sacar, ahora es como que el mago saca un gato de la galera, ¿sí? Una paloma de la galera. Yo voy a hacer una serie de pasos para llegar a una expresión que me simplifique la resolución matemática. ¿Sí? Alguien ya lo hizo por nosotros y nosotros vamos a utilizar lo que alguien hizo. Yo lo voy a demostrar. Después vamos a dar una expresión que nos permita resolver problemas. Pero bueno, estoy obligado a dar esta demostración. Esta demostración me dice que ponga en el primer miembro todo lo que sea masa A y en el segundo miembro todo lo que sea masa B. Bien, esa es la ecuación 1. Escrita de esta manera sigue siendo la ecuación 1. Ahora voy a plantear la segunda ecuación. La segunda ecuación es conservación de la energía cinética. Energía cinética 1 igual energía cinética 2. Y acá hay una cuestión distinta. Acá no es una ecuación vectorial, es una ecuación escalar. ¿Sí? La energía cinética también dependía de la masa y de la velocidad, pero igual era una ecuación escalar y era igual a un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Bien. Por lo tanto, la energía cinética 1, ¿qué sería? La energía cinética antes del choque, del sistema, del cuerpo A y del cuerpo B. O sea, un medio de la masa por la velocidad de A antes del choque al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad de B al cuadrado antes del choque. Lo mismo después del choque. Me queda un medio de MA por BA1 al cuadrado, más un medio de MB. Bien. Acá me encuentro un problema, que acá tengo componentes y acá tengo módulo de la velocidad. Para poder uniformarlo, como este es un choque en una dirección, lo voy a plantear y al cuadrado, aunque sea negativo, me queda igual, lo voy a plantear en términos de componentes, ¿sí? Entonces me queda de esta manera. Nuevamente hago lo que hice acá con el asterisco rojo. En el primer miembro voy a agrupar lo que tiene A y en el segundo miembro voy a agrupar lo que tiene B. Además, el medio, un medio, un medio y un medio se me van a anular. Por lo tanto, me va a quedar eso. ¿Sí? MA, BA1X al cuadrado. Y este que está acá, positivo, MA pasa a negativo. Entonces este queda negativo. ¿Qué es esto? BA1X al cuadrado menos BA2X al cuadrado. ¿Qué es eso para los matemáticos? ¿Qué es A cuadrado menos B cuadrado? La diferencia de cuadrados. Es una diferencia de cuadrado. ¿Sí? Es una diferencia de cuadrado. Fíjense, voy a repasar diferencia de cuadrado. Por las dudas. Diferencia de cuadrado. Si yo tengo A cuadrado menos B cuadrado, es igual a menos B por A más B. Si yo hago distributiva, hago A por A, me da A cuadrado. Hago B por B menos B cuadrado. Y cuando hago A por B y menos B por A, se me anula y queda esto. Esa es la diferencia de cuadrado. Cuidado que no es lo mismo que el cuadrado de un binomio, ¿sí? Que se escribe de esta manera. El cuadrado del binomio era el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Acá me queda menos porque el segundo es negativo, ¿sí? Esto es el cuadrado del binomio. Esto
El cuadrado de un binomio no es lo mismo que diferencia de cuadrado. Muchos alumnos lo confunden. Pero fíjense esto acá. Fíjense esto acá. Esto es lo que voy a hacer yo ahora. Yo tengo esto. Y lo voy a escribir de esta manera. ¿Sí? Yo tengo acá ba1x al cuadrado menos b, bueno, en lugar de b tengo a y, bueno, pero voy a hacer esto. ¿Sí? Bien. Volvamos. Volvamos. Ahí. Entonces, acá ¿cómo me va a quedar? ba1x al cuadrado menos ba2x al cuadrado. Me va a quedar ba1x menos ba2x por ba1x más ba2x. ¿Sí? Lo mismo acá. ¿Estamos? Fíjense, ¿ven? ¿Lo ven acá? Este menos este por este más este. Lo mismo acá. Este menos este por este más este. Hice la diferencia de cuadrado. Bueno. Y ahora miren lo que voy a hacer. Vieron que yo tengo una ecuación asterisco roja acá, arriba, y un asterisco, doble asterisco acá. Lo que yo voy a hacer es dividir esta ecuación dividida esta ecuación. Cuando yo haga esta ecuación dividida esta ecuación, fíjense, cuando haga MA dividido MA, ¿qué me va a dar? 1. Cuando haga BA1X dividido BA1X menos BA2X, ¿qué me va a dar? 1. ¿Y qué me va a quedar? Esto me va a quedar. Me va a quedar esto y me va a quedar esto. ¿Por qué? Porque esto y esto están acá. Cuando lo divida, se van a anular. Y me va a quedar esto y esto. Entonces voy a hacer eso que estoy diciendo. Divido 2 por 1. Queda esto. ¿Sí? BA1X más BA2X igual BB2X más... Bueno, este es X sobra. ¿Sí? Este X no sé por qué me queda con X. Bien. ¿Estamos? Perfecto. Lo voy a acomodar un poquito. Lo voy a acomodar un poquito. ¿Cómo lo voy a acomodar? Lo voy a llevar de manera que en el primer miembro me quede 1 y en el segundo miembro me quede 2. ¿Sí? O sea que el 2 que está acá lo paso para allá. Y el 1 que está acá lo paso para acá. Fíjense cómo me queda. BA1X menos BB1X igual a BB2X menos BA2X. ¿Sí? Muy bien. Me quedó así. Pero acá veo algo raro porque dice A menos B. Y acá dice B menos A. No, a ver, ¿con qué criterio de dividir las ecuaciones? Explico lo siguiente. Que bueno, sí, disculpe, me olvidé decir algo. ¿Cómo resolvería este problema si yo no sé todo esto que estoy haciendo? ¿Cómo lo resuelvo? Tranquilamente yo podría hacer esto. Yo planteo la ecuación 1, esta que está acá, y la ecuación 2, esta que está acá. ¿Sí? En estas dos ecuaciones voy a tener dos incógnitas, las dos velocidades. El resto lo tengo. Quiere decir que si yo planteo esta ecuación y esta, matemáticamente despejo las dos incógnitas, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que mi incógnita, acá está BA2X y acá está el cuadrado. Cuando yo utilice el método de igualación, sustitución, va a ser dos hojas de fórmulas, ¿sí? Con un montón de posibilidades que me equivoque en el medio. Una matemática muy larga, porque no son dos ecuaciones con dos incógnitas comunes. Son dos ecuaciones con dos incógnitas, pero una de las incógnitas, dos de las incógnitas están al cuadrado en una ecuación y en la otra no. Entonces, cuando yo despeje de esta ecuación BA2X, que me queda todo esto, menos esto, dividido en BA, me quedan tres términos, lo tengo que reemplazar acá, y acá está el cuadrado. ¿Se entiende? Entonces tengo que hacer eso que está en tres términos al cuadrado. Son tres términos que tengo que multiplicar por los otros tres términos. Ahí me quedan 9 términos.
me queda una ecuación terrible, ¿sí? Terrible de resolver. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Alguien dijo, esto es muy difícil matemáticamente de resolver. A ver si le encuentro una vuelta para simplificar eso. Bueno, ¿y la vuelta cuál fue? Agrupar la masa A en el primero y la masa B en el segundo en las dos ecuaciones y dividir las ecuaciones para llegar a una ecuación mucho más simple. Eso es lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Eso fue lo que yo hice, nada más que buscarle la vuelta a la solución matemática de un problema. Pero mi problema sigue siendo que el choque es elástico y se conserva la cantidad de movimiento y la energía cinética. Después veo cómo resuelvo más fácil matemáticamente. Todo este procedimiento que yo estoy haciendo no necesito que ustedes después lo hagan en el problema. Ustedes en el problema van a hacer algo que yo les voy a dar ahora como conclusión de resolución. Pero esa conclusión que yo llego, se las tengo que demostrar para ver que vean que no le estoy diciendo cualquier cosa y le estoy mintiendo, le digo, usen esta fórmula porque a mí se me ocurre. ¿Sí? Entonces, a ver, este chico que me hizo la pregunta, ¿está respondido o no lo que me preguntó? ¿Sí? Hice eso para llegar a esta expresión. Cuando llego a esta expresión, me doy cuenta que acá tengo A y B. Y acá tengo B y A. Algo no está igual. A, B, antes, A menos antes, y acá es después y antes. No, es B y A, está en distinto orden. Entonces lo voy a escribir, esto lo voy a escribir como A menos B. ¿Cómo lo escribo? Así. Escribo BA1X menos B, esto lo dejo igual. Y esto lo doy vuelta poniéndole un menos adelante. ¿Sí? ¿Puedo hacer eso? ¿Está bien? Esto es igual a esto y esto es igual a esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense lo que pasa acá. BA1X menos BB1X. BA2X menos BB2X. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice esta ecuación? ¿Qué me dice esta ecuación? Que en un choque elástico, ¿sí? En un choque elástico, esto es la velocidad relativa antes del choque. La velocidad de A menos B es la velocidad relativa antes del choque. Y esto es la velocidad relativa después del choque. Por lo tanto, en un choque elástico, la velocidad relativa antes del choque es igual y opuesta a la velocidad relativa después del choque. Entonces, ¿qué es lo que yo me tengo que acordar? A esta ecuación le llamo 2. Por lo tanto, la velocidad relativa antes y después de un choque elástico en la misma dirección son iguales, pero de sentido contrario. ¿Qué es lo que yo tengo que acordarme para resolver un problema? Vamos a la conclusión de un choque elástico. ¿Cómo resuelvo un choque elástico? Con la ecuación 1, siempre con la 1, todos los casos voy a resolver con la 1, este no es una excepción, y con la 2. Entonces no voy a usar esta que está al cuadrado, voy a hacer esta y esta. ¿Tengo dos incógnitas? Sí, pero ahora mis dos ecuaciones son lineales. Mis dos ecuaciones son fácil de calcular, porque tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, pero nada está al cuadrado. Entonces usaré el método de igualación, sustitución, reducción, el que yo quiera. ¿Qué me tengo que acordar si el choque es elástico? La 1, conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué más me tengo que acordar? Que la velocidad relativa antes del choque es igual y opuesta a la velocidad relativa después del choque. ¿Sí? No tengo que hacer todo esto, tengo que poner la número 1 y poner la número 2 y resolver matemáticamente el problema. Pregunto, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Todo esto que yo hice acá, todo esto que yo hice acá fue para llegar a esta expresión. Es la demostración de cómo llego a esta expresión. En el problema pongo la 1, pongo la fórmula 2 y resuelvo. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Recuerden que acá son componentes, por lo tanto, en este caso, por ejemplo, BB1X, acá, ¿cuánto va a ser? Menos 3, menos 2, menos 1 metro por segundo. ¿Sí?
porque es negativa. ¿Y esta cuánto va a ser? Positiva. O sea que esto, si esta es 2 y 2, esta va a ser 2 menos menos 2. ¿Cuánto es la velocidad relativa antes del choque? 4. 2 menos menos 2. Te lo va a decir. No es que vos te das cuenta. O sea, si yo tengo... Acá me pregunta el compañero, ¿cómo me doy cuenta si el choque es inelástico o totalmente inelástico? Vamos a suponer que yo tengo esta situación. Yo tengo esta situación así. Acá, esta situación. ¿Lo ven el punto rojo ese? Esta es antes del choque. ¿Qué puede pasar después del choque? Puede pasar esto, que se separen y sea elástico o inelástico. O puede pasar que queden juntos. Me tiene que decir. Yo no lo puedo predecir eso. Me van a decir, ¿quedan unidos o no quedan unidos? O no me dicen nada que no quedan unidos. Si están unidos, me lo van a decir. ¿Sí? ¿De qué depende que queden unidos? De la forma de los cuerpos, ¿sí? Vieron que hay choque en la calle de autos, que según cómo chocan, según el ángulo, la velocidad, quedan enganchados los dos, quedan ahí uno apretado con otro. Y en otro caso uno le pega al otro y salen. Bueno, son totalmente inelásticos o inelásticos. Depende de los casos, ¿sí? Pero me lo tienen que decir. Si no me lo dicen, yo no lo puedo saber. No lo puedo predecir, ¿sí? Podría ser que en algún caso me digan y me dé igual esta velocidad que esta, y ahí sí digo que es. Pero si no, no. ¿Sí? A mí me dan esto, me dan esta velocidad, y calculo esta y me da igual que esta, bueno, sí, entonces es totalmente inelástico porque me dio igual velocidad. Pero es poco probable que pase eso. ¿Sí? Bien, bien. Resumen. El choque nunca va a plantear conservación de... Ahí no leí, ¿eh? Espérate. A ver cómo me preguntas. Yo di cómo doy cuenta de la diferencia entre... Bien. O sea, Amparo, ¿entendiste primero la diferencia entre que inelástico, totalmente inelástico? La diferencia te la vas a dar cuenta porque te lo va a decir. ¿Sí? Si el ejercicio me plantea... Nosotros hacemos problemas, no hacemos ejercicio, ¿eh? Si el ejercicio me plantea la cantidad de J que se pierde, ¿puedo plantear algo similar en la ecuación? No. Si te dice, si hay J distinto de cero, no voy a poder plantear la ecuación así. Lo que voy a tener que plantear es que el J es igual a la variación de cantidad de movimiento. ¿Sí? Como hicimos el otro día. Como hicimos el otro día. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí no estoy entendiendo. Sí, ¿por qué te refería a la pérdida de energía cinética? Que A está lo en que me Joule, ¿no? refiero, No profe, entiendo, Amparo. ¿Hoy no tenés es que audio? Dale, dale, se dilo. escucha. Sí, te escucho. Ah, bien, no sabía si se podía escuchar. Si tenemos un problema donde nos plantea un choque, por ejemplo, inelástico, y que se perdieron tanto joule de energía cinética, ¿podemos plantear como la ecuación 2 en choque elástico, agregando además la pérdida de energía? Eh, Me diste una idea porque nunca vi un problema así. Podría ser, pero nunca decimos se pierde tanto de energía cinética eh, y el choque inelástico y se pierde 10 joules. Entonces, eh, serían dos ecuaciones y dos incógnitas. Sería interesante para armar algún problema para algún final, de esa manera. Pero sí, sí, porque a mí me dicen, me dan en un problema las masas de los dos cuerpos y las velocidades del choque. Y me dice calcular las velocidades después del choque, se pierde 20 joules de energía cinética. Entonces yo planteo, primero, la ecuación uno, conservación de la cantidad de movimiento, y segundo, ¿sí? Planteo esta ecuación, la uno, y segundo, calculo la energía cinética antes del choque, que la sé.
porque tengo las dos velocidades y las dos velocidades y las dos masas. Entonces, bueno, antes del choque tiene 80 joules de energía cinética. Si perdió 20, después del choque tiene 60 joules. Entonces, con esta ecuación y con una ecuación que diga que 60 joules es igual a un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado de A más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de B, podría calcular. Ahora, es re difícil, no lo hacemos, porque es re difícil, porque ahí tengo dos incógnitas, y esas dos incógnitas, en una ecuación está a la 1, elevado a la 1, y en la otra está elevado al cuadrado. Y termina siendo un problema de muchísima matemática, y a mí no me interesa que hagan tanta matemática, sino me interesan los conceptos físicos. ¿Sí? Por eso no me meto en eso. Pero sí, puede ser lo que vos decís. ¿Está? ¿Está respondido lo que vos me decís? ¿Es eso lo que vos me preguntás? Sí, está perfecto. Ah, te puede pasar eso, sí, pero no lo hacemos porque, viste, por nos queremos poner a renegar. ¿Sabes lo difícil que es no hacerlo? Corregirlo y encontrar el error si no da. Es dificilísimo. Por lo tanto, no lo recomendamos. Bien, resumen de choques. Machete. Resumen. Inelástico. Se conserva P en la ecuación 1. Nada más. Perfectamente o totalmente inelástico. Quedan unidos, le puse acá. Se conserva P, las dos velocidades son iguales, me queda la 1', que es muy parecida a la 1, pero esta de velocidad igual. Elástico. Se conserva P, la 1, la misma 1 que acá. Y la energía cinética se conserva. ¿Qué planteo? La 2. Planteo que la velocidad relativa antes del choque es igual y opuesta a la velocidad relativa después del choque. Sí, entonces, si el choque me dice que es inelástico, uso la 1. Si el choque me dice que quedan pegados, quedan unidos, es totalmente inelástico, uso la 2. La 1', perdón. La 1'. Si me dicen que el choque es elástico, uso la 1 y la 2. ¿Entiendes? Si no me dicen nada, si no me dicen qué tipo de choque es, solamente uso la 1. No puedo usar la 2 si el problema no me especifica que el choque es elástico. ¿Se entiende? Bien, no es tan difícil. Entendiendo esto, no es tan difícil. Vamos a hacer tres ejemplos. Un problema de choque inelástico, uno de perfectamente inelástico y otro de elástico. Vamos a hacer esos tres ejemplos a continuación. Primer ejemplo. La figura muestra un cuerpo A de 2 kilos que se acerca a un cuerpo B de 1 kilo. Se mueve sobre una superficie horizontal sin fricción. Después de chocar, el cuerpo B se aleja con una velocidad de 5 metros sobre segundo. A. ¿Qué velocidad final tiene el cuerpo A? B. ¿El choque es elástico? Bien. ¿Cómo piensan? A ver, Amparo, dígame, ¿cómo sabe usted si ya determiné A? Ya hice A, ya tengo esta velocidad. ¿Cómo responde si el choque es elástico o no? ¿Cómo le parece? ¿Qué haría usted para decirme el choque es elástico y no? No me diga, sí, elástico, no. Quiero una justificación matemática que me lo demuestre. ¿Cómo podría yo decir si el choque es elástico o no? ¿Qué pasaría si el choque es elástico? Planteando si las energías serían iguales pero de distintos sentidos. No, las energías cinéticas son siempre positivas. No quiero de distintos sentidos de la velocidad relativa. O sea, antes del choque tiene 100 joules, después del choque me da 100 joules. ¿Cómo es el choque? Elástico. Antes del choque tiene 100 joules, después del choque tiene 70 joules. ¿Cómo es el choque? Inelástico. Eso voy a hacer. Una vez que calcule esto, yo este choque no sé si es elástico o inelástico. ¿Cuándo lo voy a saber? Cuando plantee el punto B. Ahí voy a poder decir si es elástico o inelástico. Obviamente la energía cinética después del choque no puede ser mayor que antes, ¿no es cierto? Siempre hay pérdida de energía cinética. Un choque no genera energía. Es igual en esa condición de elástico, pero si no, siempre es menor.
Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a resolver acá? ¿Cómo voy a resolver acá? Es un choque, entonces voy a mostrar el resumen y digo, bueno, en el choque, que es siempre que se cumple, que P1 es igual a P2, que P1 es igual a P2, que P1 es igual a P2. En este caso no quedan enganchados porque no me lo dicen y voy a tener que usar la ecuación número 1. Voy a usar la ecuación número 1, que dice que la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Para hacer eso, tengo que establecer un sistema de referencias. En mi sistema de referencias, BA1X es 5 y BB1X es menos 1 y BB2X es 5. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo que esta componente es positiva, esta componente es positiva, esta componente es positiva, esta componente es negativa? ¿Sí? Si esta me da positiva, es que se mueve para la derecha. Si esta me da negativa, es que se mueve para la izquierda. Porque no la conozco yo. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Vamos a ver entonces, vamos a plantear la ecuación 1. Recuerden cuál era la ecuación 1. La muestro de nuevo acá. La ecuación 1 es MA BA1X. M por B es la cantidad de movimiento de A antes del choque, de B antes del choque. La cantidad de movimiento de A después del choque es la cantidad de movimiento de B después del choque. Entonces escribo la ecuación 1. En esa ecuación, las dos masas las tengo, esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo... ¿Qué es lo que no tengo? BA2X. BA2X. Es X lo que voy a calcular. Por eso X me puede dar positivo o me puede dar negativo. Entonces reemplazo. MA, ¿cuánto vale? 2 kilos. Entonces acá pongo 2 kilos y 2 kilos. MB, ¿cuánto vale? 1 kilo y 1 kilo. BA1X, ¿cuánto vale? BA1X. 5 metros sobre segundos. Bien. Y B1X. Menos 1 metro sobre segundo. Bien, perfecto. ¿Estamos? Entonces voy a reemplazar esto. 2 por 5 más 1 por menos 1. 2 por mi incógnita más 1 por 5. Este también es positivo. Entonces hago acá 2 por 5, 10. 1 por menos 1, menos 1. 10 menos 1, 9. Y acá tengo 5. ¿Sí? Entonces este 5 pasa restando. Como acá tenía 9 y le resté 5, me quedó 4. ¿Sí? Este kilo y este kilo se va. Y este 2 pasa dividiendo. ¿Cuánto es la velocidad BA2? 2 metros sobre segundo. ¿Cómo me dio? Positiva. ¿Para dónde va? ¿Va para allá o va? Para la derecha. Así va. ¿Sí? Para la derecha. No va como está acá. O sea, acá yo pensé que podía rebotar y no. ¿Por qué no? Porque este tiene mucho, este tiene 5 y este tiene 1. Entonces no alcanza a rebotar. Es como cuando la bola de bogey, sí, le pega a que tiene mucha más masa, pega contra, no sé cómo se llaman los cositos esos, y sigue de largo, ¿sí? No rebota. Los palos, no sé cómo se llaman los... Bueno, entonces me dio 2. Estoy en condiciones de hacer el punto B. ¿Cuál es el punto B? Calcular la energía antes y calcular la energía después del choque. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, acá. Entonces acá tengo la respuesta. Esta me dio así, ¿no es cierto? Entonces la energía cinética antes del choque va a ser un medio de 2 kilos por 5 al cuadrado más un medio de 1 kilo por 1 al cuadrado. La energía cinética después del choque, este 1 no es menos 1, porque es la rapidez, es 1, positivo. Igual si yo le pongo menos 1 al cuadrado es positivo. Y después del choque tengo lo mismo, tengo un medio de la masa de A por 2 al cuadrado más un medio de la masa de B por 5 al cuadrado. ¿Sí? Entonces la energía cinética 1 me dio 25,5, obviamente que me da en Joule. ¿Sí? Perfecto. La energía cinética 2, 16,5. ¿Cómo es el choque?
¿Cómo es el choque que tuvimos recién? 25,5 y Inelástico. 16,6. ¿Cómo? Sí, está Inelástico. bien. Inelástico. Bien. Si hubiera sido elástico, ¿cuánto tendría que haber dado la energía cinética a 2? 25,5. Exactamente. Como perdió un montón de energía, ¿sí? Perdió 35% de energía. O sea, este valor le quedó 35% de energía perdida. ¿Sí? Bien, el choque es inelástico. Así es como yo respondo si el choque es... Entonces, ¿el choque es elástico? No. Es inelástico porque perdió energía cinética. Perdió 9 joules de energía cinética. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Se entendió. Vamos al segundo problema. El mismo choque, pero ahora no rebotan, quedan pegados. ¿Qué tipo de choque es? Ve que acá me dice, es suponer que el choque del ejemplo anterior, los bloques no rebotan, sino que se pegan después del choque. Calcular la velocidad final de los dos. Calcular qué velocidad tienen estos dos después del choque. ¿Sí? Entonces acá, nuevamente, acá ya sé que acá estoy seguro que perdió energía, seguro que pierde más energía. Cuando el choque es totalmente inelástico, pierde más energía, pierde mucha energía, ¿sí? Al quedar enganchado. Y lo que voy a plantear es la ecuación 1', ¿se acuerdan? Que era la variante de la ecuación 1, ¿sí? Y obviamente acá no puedo plantear que la energía cinética se conserva. Entonces me voy acá al machete y digo que es un choque perfectamente o totalmente inelástico y mi ecuación va a quedar como la 1'. En lugar de tener dos incógnitas, dos velocidades, tengo una sola. La escribo, obviamente que planteo ahí está, me quedó la 1'. Planteo referencia positiva para que esto nuevamente va a ser 5 y esto va a ser menos 1. Entonces 2 por 5 más 1 menos 1 igual a la masa A más B, 3 kilos por B2X. Este 3 pasa dividiendo. Esto era 10 menos 1, 9. 9 sobre 3, 3. ¿Sí? Bien. La energía cinética, para comprobarlo, no me lo pide, pero la energía cinética 1 sigue siendo 25,5. ¿Por qué? Porque eran los mismos cuerpos. Ahora veamos cuánta energía le quedó. 13,5. Perdió más energía cinética. ¿Sí? Bien. Entonces, ese es un problema. Planteo la 1', la variante, para el choque totalmente inelástico. Recuerden que se lo va a decir en el enunciado. Vamos al último caso, que es un choque elástico. La figura, nuevamente lo mismo, del ejemplo 1, el choque en línea recta, pero en este caso consideramos que el choque es elástico. Ven que yo acá lo marqué en negrita. Me dice que es elástico el choque. Por eso voy a plantearlo. Calcula las velocidades IV después del choque. Calcular estas dos. Fíjense, yo acá le puse a propósito dos sentidos. ¿Por qué le puse así? Porque no sé cuáles son los sentidos que va a tener. Entonces le puse los dos. O ninguno le podría haber puesto, ¿sí? Porque no sé qué dirección y sentido tienen esa velocidad. Bueno, planteo cómo. Me voy a mi machete. Mi machete me dice que si el choque es elástico, tengo que plantear la 1, conservación de la cantidad de movimiento, y la 2, que era velocidad relativa antes del choque, igual y opuesta a velocidad relativa después del choque. ¿Sí? ¿Tá? No voy a hacer todo ese lío que hice yo. Directamente voy a poner la 1, voy a poner la 2 y voy a despejar. Entonces hago eso, establezco un sistema de referencia positivo, digo ecuación 1, me queda eso. Ecuación 2, me queda eso. ¿Sí? Esas son las dos ecuaciones que voy a usar. Bien, vamos en 1, reemplazo en 1. MA, 2. BA1X, 5. Lo mismo que antes, ¿no? MB, 1.
BB1X menos 1. Ahora, después del choque, yo marqué acá las dos, en anaranjado, las dos que no conozco. No puedo resolver con esta ecuación porque tengo estas dos incógnitas. ¿Sí? Trabajo un poquito con esto. Digo 2 por 5, 10, menos 1, 9. Y me queda la ecuación así. Bueno, ahí me quedó la ecuación. La dejo. Voy a la ecuación 2. Entonces, BA1X. ¿Cuánto es BA1X? 5. ¿Cuánto es? Menos BB1X. ¿Cuánto es? Menos 1. Y después me quedó directamente acá, lo puse, ya lo di vuelta para que no me queden, o sea, puse este menos este, para que me quede más sencillito. Entonces acá tengo 5 menos 1. ¿Cuánto es 5 menos 1? 6. ¿Sí? Y despejo de acá BB2X. Y fíjense, ahora tengo la ecuación asterisco, 2 incógnitas. La ecuación doble asterisco, 2 incógnitas. Bueno, ahora ya es resolución matemática. Ya está, ya planteé todo y lo que tengo que hacer es con estas dos ecuaciones llegar a la solución de estas dos velocidades. Bien, a estas dos componentes, perdón. ¿Qué hago? Reemplazo el asterisco en asterisco BB2X. O sea, lo que tengo acá, BB2X, lo pongo acá. ¿Sí? Eso me queda 9 igual a 2 por BA2X más 1 kilo. Y en lugar de poner BB2X, pongo 6 más BA2X. Entonces ahora ahí ya se me transformó en una ecuación con una sola incógnita. ¿Sí? Entonces acá tengo 2 kilos por BA2X y acá hago distributiva 1 por 6 y 1 por BA2X. Me queda 6 kilos metros sobre segundo más 1 por BA2X. Este 6 lo paso restando y este 2 kilos por BA2X más 1 kilo por BA2X lo sumo. Me queda 3 kilos BA2X. ¿Sí? Bueno, y acá me quedó el 6 que lo voy a pasar restando. ¿Sí? Este 6 lo paso restando, me queda 6, 9 menos 6, 3. Kilo se va con kilos, 3 dividido 3, 1. Más BA2X me dio más 1 metro sobre segundo. ¿Sí? O sea que este es así. Perdón, este en realidad es así. Vamos a ver este ahora, el B. ¿Qué hago? En la ecuación, en una de las dos ecuaciones reemplazo. Si yo acá pongo 1, calculo BB2X. Entonces hago eso. Lo reemplazo en una de las anteriores. En 2 lo reemplazo. Entonces acá tengo 6. Esto es 1, 7. BB2X, 7. Pero el 7 me da positivo también. Quiere decir que va para allá. ¿Sí? Los dos van para la derecha. Bien. Bien. Si esto está bien, si esto estuviera bien, ¿qué tendría que pasar si no me equivoqué? Si yo no quiero... Bien, yo siempre le digo a los chicos, si yo tengo que comprar un auto usado, ¿qué hago? Me voy con un mecánico que me lo revise. ¿Sí? Entonces me quedo tranquilo que no estoy comprando un auto usado que no está fundido. O soy mecánico yo o me llevo uno que sepa. Si yo hice esto y puedo verificar, lo hago. Verifico que esté bien. Sí, más si es un examen. Si estoy practicando, a lo mejor no, pero si un parcial, un final, verifico a ver si no metí la pata. Porque yo hice una resolución matemática que seguramente hay posibilidades de que me haya equivocado. ¿Qué tendría que pasar? ¿Cómo podría verificar que esto esté bien? Que la energía cinética en ambos puntos sea la misma. Exactamente, que los dos estados sean iguales. Vamos a hacer eso. Vamos a verificarlo. La energía cinética 1, ¿se acuerdan que era 25,5? ¿Cuánto tendría que darme la energía cinética 2? Si está bien lo que calculé. 25,5. 25,5. Vamos a ver. Era 1 medio de 2 por 1 al cuadrado, más 1 medio de 1 por 7 al cuadrado. Esto es 49 sobre 2, 24,5. Y esto 1 medio de 2 es 1, 25,5. Parecería que no me equivoqué. Parecería que no me equivoqué. Se verifica que es un choque elástico. Bien,
otra forma también de analizar si está bien o no. Porque, ¿qué es lo que yo sé? Que en un choque elástico la velocidad relativa antes y después del choque son iguales y opuestas. Vamos a ver si eso es cierto también. Obviamente que tiene que ser cierto porque yo lo planteé en la ecuación. Pero vamos a analizarlo. Miren, yo tengo esto antes del choque. ¿Cuánto es la velocidad relativa antes del choque? Positivo para allá. La velocidad relativa antes del choque era BA1X menos BB1X. BA1X es 5 y BB1X es menos 1. Entonces la velocidad relativa es 5 menos menos 1, 6 metros sobre segundo. ¿Sí? Esa es la velocidad relativa antes del choque. Bien. La velocidad relativa después del choque me tendría que dar menos 6. Bien. La velocidad relativa después del choque es lo mismo. Es BA2X, que ¿cuánto es? 1, menos BB2X, ¿cuánto es? 7, más 7. En este caso son las dos positivas. Entonces queda 1 menos 7. ¿Cuánto es? Menos 6. La velocidad relativa antes del choque era 6. La velocidad relativa después del choque, menos 6. ¿Sí? Eso es lo que les decía yo de las velocidades relativas antes y después del choque. ¿Sí? Si esto me daba 6 y esto me daba menos 4, evidentemente la velocidad relativa antes del choque y después del choque no son iguales y opuestas, el choque no es elástico. El choque es inelástico. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Bueno. Para terminar el tema de choques, hay algo que se llama coeficiente de restitución. En algún problema me pueden dar el coeficiente de restitución. ¿De dónde sale el coeficiente de restitución? De la ecuación 2. Vieron que la ecuación 2 dice que la velocidad relativa antes del choque es igual y opuesta a la velocidad relativa después del choque. ¿Sí? Yo lo que hago, esto es pasarlo, dividir ambos miembros por BA1X menos BB1X. O sea, si yo divido acá y divido acá por esto, acá me da 1 igual a esto que está acá. ¿Sí? Me da esto, igual a 1. ¿Por qué? Porque esto lo divido por lo mismo. Entonces, si es 1, el choque es elástico. Yo planteo E igual a la velocidad relativa después del choque sobre la velocidad relativa antes del choque, esto mismo. Entonces, E igual 1. Si 1 es 1, el choque es elástico. Si es 0 este E, es porque este numerador es 0. Si esto es 0, esto es 0. ¿Sí? 0 sobre cualquier cosa, 0. ¿Cuándo es 0 esto? BA2X menos BB2X. Cuando estas dos son iguales. ¿Sí? Si esta y esta son las dos 3 metros sobre segundo, la resta me da 0. Si esta y esta tienen la misma componente. ¿Qué choque era que después del choque los dos tenían la misma componente? Totalmente inelástico. Totalmente inelástico. O sea que si E me da 0, es totalmente inelástico. Si D me da entre 0 y 1, si E me da entre 0 y 1, ¿qué será? Inelástico. ¿Sí? O sea que este formulita 3, que sale de acordarse de que las velocidades relativas antes y después del choque son iguales y opuestas, esa ecuación 3, si E me da 1, si E me da 1, el choque es elástico. Si E me da 0,6, 0,7, 0,8, es inelástico. Si me da 0, es totalmente inelástico. ¿Sí? Bien. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo se resuelven problemas con coeficiente de restitución? ¿Cómo resuelvo un problema si en el enunciado me dan el coeficiente de restitución? Si en el problema me dicen, el cuerpo A choca con el cuerpo B, calcular tal cosa, el coeficiente de restitución es 0,7, ¿qué choque es si me dicen que es 0,7? No es un choque elástico, no puedo plantear esto, no puedo plantear esta ecuación acá. Porque si este es 0,7, no se cumple esta condición, ¿sí? Porque está este 0,7 acá. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a plantear la ecuación de coeficiente de restitución. O sea, ¿cómo resuelvo el problema? Nuevamente planteo la 1, fíjense que la 1 la uso siempre. Planteo la 1 y planteo la ecuación esta y pongo acá 0,7. Y así es como resuelvo el problema. Nuevamente voy a tener un problema
con dos ecuaciones y dos incógnitas. Pero las incógnitas van a ser lineales, por lo tanto no va a ser tan difícil la resolución matemática. ¿Sí? De esto después vamos a hacer problemas. Pero la resolución de un problema donde me dan el coeficiente de restitución, lo hago con la 1 y la 3. ¿Sí? Conclusión. La 1 la uso siempre. Si esto es totalmente inelástico, varía en la 1', pero si no, siempre la 1. Si es elástico, uso la 2. Y si me dan el coeficiente de restitución, uso la 1 y la 3. Eso es lo que yo tengo que saber para poder resolver problemas de choque. Con eso voy a resolver todos los problemas de choque que yo quiera. Bien. Fíjense, el choque es elástico, no pierde energía. ¿Ven? El choque es inelástico, la energía se pierde, se deforma, ¿sí? Incluso puede ser permanente. Si esto es una plastilina, choca y queda ahí. Este volvió a donde estaba. Es un choque elástico. Vamos a ver si se entiende esto. Y podemos completar este cuadrito. Choque. Si se conserva la energía cinética, el choque es elástico. En un choque inelástico, ¿se conserva la energía cinética? No. No. Si es totalmente inelástico, ¿se conserva la energía cinética? No. En el choque elástico, ¿se conserva la cantidad de movimiento? Sí. Sí. En un choque inelástico, ¿se conserva la cantidad de movimiento? Sí. Sí. En un choque totalmente inelástico, ¿se conserva la cantidad de movimiento? Sí. Fíjense que siempre se conserva la cantidad de movimiento. La energía cinética solamente en el elástico. Bien, el valor del coeficiente de restitución, que acá lo puse en la fórmula. ¿Cuánto vale para el elástico? El elástico, el E, ¿cuánto valía? 1. 1. ¿En el inelástico? Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿Y el totalmente inelástico? 0. ¿Estamos? Bien, muy bien. De esa manera vamos a resolver los problemas, teniendo bien claro estas cuestiones, ¿sí? Y teniendo bien claro qué es lo que voy a plantear. Siempre la conservación de la cantidad de movimiento, si es elástico, la conservación de la energía cinética, que no lo voy a plantear como energía cinética, sino lo voy a plantear como que la velocidad relativa antes y después del choque es igual y opuesta. ¿Sí? Si aparte me dan el coeficiente de restitución, voy a utilizar la ecuación del coeficiente de restitución para combinarla con la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento y despejar mi incógnita. ¿Estamos? ¿Qué sucede? Y con esto termino por hoy. Bastante rápido hoy. Pensé que iba a llevar más tiempo. ¿Qué pasa si el choque es en dos direcciones? En dos dimensiones. Bien, en este caso se va a conservar la cantidad de movimiento, porque es un choque inelástico, y no se va a conservar la energía cinética. Pero, como el choque es en dos direcciones o en dos dimensiones, lo que voy a tener es que plantear conservación de la cantidad de movimiento en X y conservación de la cantidad de movimiento en Y. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es un choque en dos direcciones? Un choque de autos. Este viene por Ceballos y este viene por Corrientes. Y chocan y este sale para acá y este sale para allá. Que pueden salir enganchados o no. ¿Enganchados o no? Bien. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Tengo este ejemplo. El A viene horizontal y choca contra el B que está parado. Y el A sale para allá y el B sale para acá. ¿Sí?
No voy a plantear un problema de resolución, no voy a hacer un problema de resolución, pero sí quiero plantearles las ecuaciones. ¿Qué es lo que yo voy a decir? Que la cantidad de movimiento en X antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque, una ecuación. Y una segunda ecuación, que la cantidad de movimiento en Y antes del choque es igual a la cantidad de movimiento en Y después del choque. Pero a su vez, tenemos que pensar que mi BA2 y mi BB2 no son ni X ni Y. ¿Sí? Esta es BA2. ¿Qué va a tener? Una componente X y una componente Y de BA2. BA2. ¿Cuánto vale BA2X? ¿Cómo calculo BA2X si tengo BA y tita? BA2 y tita. ¿Cómo calculo BA2X? Coseno del ángulo por la magnitud. Exactamente. BA2X va a ser BA2 por coseno de tita. BA2Y va a ser BA2 por seno de tita. BB2X va a ser BB2 por coseno de beta. BB2Y va a ser BB2 seno de tita. Y después le voy a poner, porque este va a ser para abajo. Y este va a ser para allá. Voy a borrar esto. Esto ustedes ya lo saben. Es impresionante todo. Ustedes no sé si ya se han dado cuenta. Con Santiago Surieta el otro día en un mail hablábamos de eso. De que casi no habían dado física y ahora hemos adquirido un montón de conocimientos. Que a lo mejor no nos damos cuenta de todo lo que hemos adquirido. Pero en poquito tiempo hemos adquirido un montón de conocimientos. Está bueno. Bien. Entonces voy a plantear esto. Conservación de la cantidad de movimiento. Solamente puedo plantear conservación de la cantidad de movimiento. ¿Por qué solamente puedo plantear conservación de la cantidad de movimiento? Porque es un choque inelástico. Pero lo tengo que dividir en X y en Y. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién me dice cómo haría la conservación de la cantidad de movimiento en la ecuación 1 en este caso? Vamos a suponer que las masas las conocemos. Que la masa de A y la masa de B la conocemos. Bien. Pero no quiero calcular nada. Quiero plantear la ecuación. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién lo dice en voz alta? Vamos, Amparo. Vos sabés, dale. No entendí, profe, la pregunta. Plantear la ecuación 1 para X de la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Lo hacemos a partir de las componentes. Y espérate que quiero buscar la ecuación. Ay, no. Bien, no la tengo acá. Sí, Es ¿cómo la sería? de masa A por velocidad A 1x más masa de B por velocidad B 1 en X más... Esa no haría falta que la ponga porque masa B por 0, 0. O sea que quedaría masa A por BA1X solamente. ¿Sí? Sí. Bien, igual. ¿Igual a qué? Y ahí sí lo hacemos por los cosenos. La masa de A por el coseno de tita BA2. BA2 sí. coseno de tita. ¿Sí? Más masa B Por el coseno de B de la velocidad en B2. La velocidad de B2. B2 por el coseno de beta. Sí. ¿Sí? Bien. En este caso, ¿hay alguna componente negativa? Fíjense que acá están puestos los sentidos de los ejes.
¿Hay alguna componente negativa? No. No. Entonces lo voy a hacer. Lo voy a reemplazar lo que dijo ella. Dijo B A1X más MB, bueno, acá me falta un X. Está, ¿sí? Pero BA2X y BB2X, ¿a qué es igual? A BA2X por coseno de tita, acá está lo que ella dijo, ¿ves? MA por BA1X, acá me falta el X. MA, BA2X por coseno de tita más MB, B2, coseno. Bien. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en esto tengo dos incógnitas. ¿Qué tengo que plantear? En I. Pregunto, en I, ¿tengo antes del choque algo? ¿Tengo en el eje I No. algo antes del... No. Y en el eje, ¿cómo sería la ecuación 0? Sería 0 igual a P 2I. ¿Cómo sería P2I? A ver. Este va para arriba y este va para abajo. ¿Cómo sería? Masa de A, ¿por qué? Por seno de tita. Por BA2X, por BA2, por seno de tita. Positivo. Sí. Más masa de B, ¿por qué? Por Por menos BB2 seno de beta. de beta. Claro. B2, ¿seno o coseno? Seno. Seno de B. ¿Esa es positiva o negativa? Negativa, Negativo. porque va contraria al Negativa. eje. Entonces le voy a tener que poner un menos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces me queda 0. Bueno, el tercero lo puse de este lado, es distinto. Me queda eso. Pero acá le pongo este menos porque esta es negativa. Bueno, si en esta ecuación, por ejemplo, me dieron B2 y tita y no me dieron BB2 y beta, tengo dos ecuaciones que son una esta y otra esta. Puedo resolver dos incógnitas que tenga este problema. ¿Sí? Básicamente es exactamente lo mismo, planteándolo en dos ejes, X e Y. ¿Estamos? Siempre y cuando tenga en cuenta las componentes de esas velocidades. Si no, voy a meter la pata. Bien, bien. Con eso doy por terminada la clase de hoy. Y agrego la resolución de